Los trabajos con Guatariamba, con la justicia, verdaderamente son muy delicados. Cuando yo estaba en Cuba, muchos religiosos, ganguleros, hasta ganguleros viejos, no les gustaba hacer trabajo con Guatariamba, la justicia. Pues lo que sucede es que muchas veces, cuando hacemos un trabajo que no lo hacemos correctamente, estamos recogiendo las acciones y el arrastre de esas personas o de esa persona. Y ese es el problema que subsiste, en que los ganguleros en Cuba no les gusta hacer mucho estos tipos de trabajo. Guatariamba, en el sincretismo, es San Norberto, es el cazador que siempre da en el blanco, el cazador que nunca falla, que se le hacen ofrendas de elele, de ensambi, que se le hacen ofrendas de huevos de paloma, y él lo recibe con mucha satisfacción. Al hacer un tipo de trabajo de esta índole, la persona debe renunciar a todas las cosas malas que está haciendo. No podemos hacer un trabajo de la justicia y que la persona siga involucrada en lo mismo, porque lo va a cuidar por un tiempo, pero tarde o temprano va a ir a la cárcel, va a ir a la prisión. Antes de que uno pueda ir a la prisión, tiene primero que quitarse la letra para no ir preso. Y muchas veces tenemos esa letra de tener problemas con la justicia y no lo sabemos. Por eso siempre es bueno consultarse y saber si tenemos alguna letra mala encima para podernos quitar. La forma primitiva con que trabaja el gangulero verdaderamente se remonta a cientos de años atrás, utilizando una flecha de hierro, haciendo una ofrenda, dando vueltas a la derecha y a la izquierda, primero a la izquierda, después a la derecha, para así limpiar y balancear el trabajo de las malas acciones que pudiéramos recibir en él. Si vamos a hacer un trabajo con Guatariamba, tenemos que limpiar a la persona con hierbas aromáticas. Podemos limpiarla con abrecamino, salvadera y albahaca o paraíso. Pero en muchos países no conocen estas hierbas y sí lo pueden hacer con albahaca o paraíso. Al trabajar a la persona, también pediremos un ensususambi, una paloma, para pasársela por el cuerpo y echarla a volar en un sitio alto, para que así se lleve todas las cosas malas. Al pasar la paloma, tenemos que aguantarla por las patas y dejarla revolotear arriba de la persona según vaya limpiando el encombo del mundele o de la moana.
Presentamos estas patipembas o signos con el deseo de que las personas puedan trabajar y hacer una obra para poder presentarla atrás de la puerta de la persona que viene a buscarla. Al hacer estos trabajos es necesario entregar un macuto, un resguardo, para alejar a la persona de las cosas malas. Muchas veces la persona que tiene letra de justicia debe rayarse. La letra de justicia es una de las letras más malas y más incómodas que existen, ya que al tener letra de justicia también tenemos letra de muerte, letra de tener problemas y ir directo para la cárcel. Y eso, como es natural, no es muy bueno, porque al ir preso se levantan todas las letras malas. Por eso muchos anguleros hacen trabajo al enemigo con la justicia, para que éste tenga problemas con la policía, tenga problemas y entonces vaya a prisión. No solo está perjudicando a la familia, sino al enemigo que lo mandó a la cárcel. Muchas veces es mejor mandarlo a la cárcel que no que la persona dé su caída, pero al ir preso tiene esas posibilidades. Cuando la persona está sancionada, ya no hay nada que hacer. Cuando usted tenga un problema de justicia, que tenga que ir a un tribunal, que tenga que ir a un juicio, siempre busque un abogado, a pesar de que pueda hacer todo este tipo de trabajo que pueda ayudar a que usted tenga una menos sanción o simplemente no logre de que lo metan preso. Al trabajar todas estas formas primitivas, estamos remontando a cientos de años atrás. Es cierto que al trabajar con Guatariamba, trabajamos con el cazador que siempre dan el blanco, y esta deidad la podemos utilizar para hacer buenas o malas artes. Muchas veces, como hemos dicho, es respetado por los ganguleros esta identidad o esta deidad. Sabemos que vamos a utilizar un lutete y vamos a hacer una flecha, vamos a dar vuelta a la izquierda y a la derecha para así balancear el trabajo. De esta manera estamos atrayendo esas corrientes que van a estar trabajando con los inquisis de Nganga y van a estar laborando para quitar la letra de justicia que tiene alguna persona. Todos estos trabajos se hacen delante de la Nganga. Muchas veces mandamos baño de despojo, también sacudimos a la persona y podemos decir que vamos a estar constantemente quitando las malas letras. El que haga un trabajo con Guatariamba, con la justicia, sabe que casi siempre tiene que pedir, sobre todo las hierbas que pide, doble, porque él se tiene que limpiar, tiene que sucurar al encombo al terminar el trabajo que ha limpiado a esta persona. La persona que está involucrado con la justicia se le pide de que tiene que dejar la juntamenta que tiene con otras personas que pudieran atraerlo a graves problemas. Los ceros significan los espíritus
Y los bisongos, las cruces, significan espíritus que en vida eran religiosos, que eran ganguleros. Por eso, en ese lutete, en esa jícara, ya existen las corrientes que vamos a estar utilizando. Los geleles son una ofrenda fundamental a Guatariamba. Se le ponen con miel de abeja, con melado de caña, se le raya palo vencedor y tenemos que tener mucho cuidado que estos geleles no se rompan, porque si se rompan, el trabajo se termina. No podemos seguir haciendo el trabajo porque se rompieron las acciones. Esos geleles deben ser tratados como lo trata la misma paloma, con mucha delicadeza. Tenemos que tener esa precaución de no romper los geleles cuando estamos trabajando con ellos. Echamos Indimbo Musenga, Indiambo Quincolo, echamos miel de abeja y melado de caña en movimiento circular. Ya hemos dicho que todas las engangas trabajan primero en movimiento circular hacia la izquierda y en movimiento circular hacia la derecha. A la izquierda primero porque está cuidando el corazón del dueño del tata. Ponemos arriba de los geleles una tira con papel de traza utilizando el nombre. Aquí no ponemos el apellido, pero tenemos que poner el nombre y el apellido de la persona para así envolverlo en los geleles y de esa manera vamos a envolver a la persona para que Nsambi lo proteja y lo proteja Guatariamba, la justicia. De esa manera presentamos los geleles, debe estar siempre en el centro del lutete porque así tiene el balance de las corrientes de la ensara que estamos haciendo. Echamos cascarilla para cubrir con Nsambi a la persona, ya que envolvimos los nombres de la persona alrededor de los geleles. Utilizamos y echamos miel de abeja en la punta de los papeles o tiras para que se peguen en el lutete. Utilizamos el triángulo como representación de Guatariamba. Después hacemos una flecha con bisongo o cruces y así de esa manera invocaremos a Guatariamba utilizando 2 carabelas más el signo del lucero como aparece ahí para hacer la especie de un enquele de zarabanda utilizando por último el signo de 4 vientos. No podemos pintar en libretas de raya, no podemos pintar con bolígrafo, tiene que ser en papel de traza y tiene que ser con lápiz. Utilizamos también un candango arriba de lutete para refrescar, ya que el candango es de barro y va a refrescar la ensara que estamos haciendo. Caminamos siempre por el camino más correcto en la religión. Hacemos un trabajo, hacemos una obra, hacemos patipembas o signos que van a multiplicar la fuerza y el poder del trabajo que estamos utilizando. Al representar una vela con esos anillos en negro, está representando de que no puede venir ningún espíritu ajeno a alimentarse de la ensara o de la vela o de la obra que estamos presentando. Entonces, de esa manera, no deja que otros espíritus puedan venir a traer malas corrientes a la obra que se hace.
utilizamos miel de abeja y utilizamos melado, porque así hacemos un balance y no echamos miel de abeja solamente, porque la miel de abeja es muy caliente y a eso lo hemos hablado y lo hemos expresado. Vamos a dar esa ofrenda para que la persona se la lleve y la ponga atrás de la puerta de su casa. Si en caso que la persona no la pueda llevársela, el gangulero, el tata, el padrino, tiene que atenderle esa obra por 7 días y a los 7 días la persona tiene que venir a buscarlo para que esa persona lo entregue en un montecito, en un monte, y pueda romper todas las acciones, finalizando así la ensara que se hace. Es menester saber que siempre conocer sobre esta religión nos va a dar esa oportunidad de poder hacer una obra, de poder hacer un trabajo, de poder hacer una patipemba de guatariamba de la justicia y poder limpiar el encombo de un mundele, de un hombre o de una moana que tengan problemas con la justicia. Siempre recomendamos a la persona que se aleje de las cosas malas, que si bien vamos a protegerlo, no quiere decir que va a seguir haciendo las cosas. Muchas personas vienen porque están haciendo cosas indebidas y quiere que sean protegidos por los espíritus. Los espíritus lo pueden proteger por un tiempo, pero tarde o temprano esa persona, porque anda en malos pasos, va a ir a la prisión. Y ir a la prisión es un poco, como dice, complicado, pues le va a traer graves consecuencias. Un ensala maleco para todos los tata, tataitas, yay, engueyo. Y sambian pungo cutar en todo un día de agüe. Que agüe son agüe y que mañana son mañana. Que con Golango nunca tesia y si tesia, mundo cuava. Dese en cuenta que esta obra no se le da sangre, porque la sangre, la menga, es caliente y si le damos menga a un trabajo de justicia, estamos calentando más a la persona con los problemas. Un ensala maleco para todos los panguianos.